vamos a dar paso a nuestro invitado. Nuestro invitado hoy viene a contarnos poca técnica. A mí me gusta hoy porque hoy no vamos a hablar mucho de técnica. Hoy vamos a hablar de narrativa, vamos a hablar de conservación, vamos a sentir inspiración y motivación. ¿Y de manos de quién? Pues de manos de nuestro amigo Joan de la Malla, que aparece aquí a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mario y todos los presentes aquí en esta iniciativa tan interesante de estos Amigo webinars. mío, seas bienvenido a la casa de fotógrafo nocturno, que últimamente cuando más hacemos fotos es de día, ¿sabes? Pero bueno, amigo Joan, gracias por tu tiempo. Oye, ¿quién es Joan de la Malla? ¿Quién es Joan de la Malla? Cuéntanoslo. Bueno, yo soy un fotógrafo que actualmente yo empecé haciendo fotografía de naturaleza, de la forma más clásica de la fotografía de naturaleza, la fauna y el paisaje, pero poco a poco he ido cambiando mi aproximación a la fotografía y hoy sobre todo me dedico a contar historias de conservación. Así que son historias que incluyen un poco elementos de la naturaleza, incluyen también las personas que trabajan por protegerla, y me he ido especializando en contar historias a través de mis imágenes para documentar pues, estos temas de conservación que yo trabajo alrededor del mundo. Contar historias de conservación alrededor del mundo. Me parece un titular, vamos, o sea, un titular y un deseo de mucha gente. Supongo que tendrás un montón de vivencias positivas y a lo mejor otras no tan positivas, ¿no? Porque cuando uno lucha por la conservación, precisamente supongo que irá a hacerlo a lugares donde no se da este fenómeno. Corrígeme si me equivoco. Efectivamente es así, ¿no? Muchas veces hay un poco de los dos componentes, ¿no? Muchas veces hay, en los mismos proyectos hay aspectos muy positivos y hay otros aspectos que no lo son tanto, ¿no? Hay una parte de denuncia que a veces es desagradable y que a veces no se ve, pero, bueno, implica igual estar en un mercado en que se trafica con animales, estar, pues, 10 horas al día, cada día, y un día tras otro, y un día tras otro, y un día tras otro, que es una mezcla entre algo que es aburrido y a la vez desagradable para tratar de obtener escenas interesantes, pero luego también hay la parte pues, de los momentos en que igual se reintroduce una especie o que acompañas una expedición a un lugar al que no tendrías acceso si no fuese con investigadores. Ajá. Y es un poco como la parte más bonita o más que más disfruto, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Oye, Joan, pues yo tengo muchas ganas de ver tu trabajo. Bueno, ya he curioseado la presentación, como es lógico y normal, ¿no? Pero estoy deseando verte en acción, así que no te voy a robar tiempo. Querida gente del chat, pongo el chat en privado para que las preguntas que queráis formular al bueno de Joan sean escritas ahí y yo las iré trasladando. Disculpadme si no puedo pasar todas las preguntas, porque a veces son cientos y, lógicamente, pues estaremos aquí 10 días. Pero bueno, voy a hacer lo posible porque todo el mundo tenga respuesta a sus preguntas. Pues, amigo John, si te parece, todo tuyo. Perfecto. Venga, vamos con ello. Pues fijaros, yo para hacer esta presentación he querido combinar una aproximación un poco más didáctica de la que espero que podáis sacar partido y que podáis empezar a aprovechar a quien tenga más interés. Y luego con una parte también más de vivencias personales, ¿no? Para que veáis un poco la aplicación de esta narrativa. Este es un índice que yo creo que es interesante a la hora de hablar de narrativa de la imagen, ¿no? Creo que todos estos puntos son puntos importantes y que deberían, pues, trabajarse, pero por la disponibilidad de tiempo que tenemos y de espacio, yo he elegido estos. No quiero decir con ello, lo digo porque va a haber unos ciertos saltos, ¿no? Y en realidad habría una continuidad entre hablar sobre por qué narrar, la elaboración de un reportaje, la importancia de la inteligencia visual, ¿no? Cómo vemos el mundo, la representación, ¿no? La inteligencia visual sería cómo lo vemos y luego cómo lo representamos, ¿no? Pero bueno, todo esto lo voy a tener que saltar un poco para poderos hablar un poco de narrativa, de las particularidades narrativas de la fotografía, que es algo muy interesante respecto a otros medios, como pueden ser el vídeo o como pueden ser, en fin, cualquier otro medio de comunicación. Luego las transiciones, que es una cosa que al hablar de figuras retóricas, que veis que va justo después, me haré referencia a ellas un poco, porque es una cosa muy interesante, veréis de qué va. Y luego
al final la fotografía es un medio que se presta mucho a interaccionar con otros medios, ¿no? Con el texto es habitual, típicamente la fotografía funciona con texto al lado, pero también con audiovisuales. En fin, todo esto podemos hacer alguna mención, pero lo pasaremos un poco así de puntillas. Y finalmente os acabaré hablando de la edición gráfica, ¿no? De cómo elegimos de entre todas nuestras imágenes, ¿no? Aquellas que construyen una buena historia. Al final, ¿no? Esto de la edición gráfica debería ir muy atado con la elaboración de un reportaje, porque en la elaboración de un reportaje es cuando tú creas estas imágenes y en la edición gráfica es cuando tú las unes, ¿no? Las unes para que realmente cuenten una historia. ¿Por qué he elegido estos puntos y no otros? Bueno, yo creo que ha habido gente muy interesante que ha estado en estos webinars antes de que yo estuviese, que son grandes reporteros, ¿no? Walter Astrada, por mencionar uno de tantos, ¿no? Entonces, yo creo que ya se ha hablado bastante del reportaje desde diferentes puntos de vista y entonces yo creo que esta parte igual ya está más resuelta, aunque la he querido dejar porque no deja de ser importante, ¿no? Y creo que es importante pues que esté presente, ¿no? En este índice de lo que debería hablarse. Bueno, ¿por qué narrar? Bueno, narrar es la narrativa en fotografía es una aproximación, para mí es uno de los 3 pilares que tiene la fotografía, ¿no? Y que a veces, sobre todo a los que venimos del mundo de la fotografía de naturaleza, dejamos un poco más cojo, yo me incluyo. Con esto lo que quiero decir es que los otros 2 pilares serían la técnica y la composición, ¿no? Y para mí la narrativa es un tercer pilar. Yo creo que estos 3 pilares funcionan de formas paralelas y que todos se necesitan los unos a los otros. No es cierto en esto último que he dicho, en tanto en cuanto en la composición acaba la fotografía si tu único objetivo es obtener una buena imagen, ¿no? Pero si al final quieres que varias imágenes trabajen juntas, la narrativa, pues realmente es un pilar muy importante. Otras cuestiones que yo creo que son importantes a la hora de narrar es la forma de aproximarnos a una historia, ¿no? Es el objetivo, y esto lo vamos a ir desgranando con todo lo que vamos a ir viendo, ya no es simplemente obtener buenas imágenes individuales, ¿no? Sino buenas imágenes que trabajen bien juntas y la aproximación es diferente. Esto también pasa con una colección, pero una colección, y ahora lo veremos un poco más adelante, una colección y una narrativa no es exactamente lo mismo. Una colección de imágenes o un portfolio es un grupo de imágenes que funcionan bien juntas porque tienen una continuidad igual temática, porque tienen una continuidad visual, porque muestran diferentes aspectos de un tema, pero no tienen por qué narrar nada. Y, en cambio, la narrativa tiene por objeto el acabar contando una historia, una realidad o algo así, ¿no? Otra ventaja de narrar, que esto también es aplicable a hacer portfolios, es que yo, desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista fotográfico, es que una buena imagen puede ser algo casual. Una única imagen buena puede ser una casualidad. Una buena colección o una buena historia no lo es nunca. Entonces, yo creo que también este es un valor a la hora de tratar de abordar la fotografía, bien sea en colecciones, para igual quien tenga un interés más estético, bien sea en narrativa para el que tenga el objetivo de contar algo con sus imágenes, ¿no? Entonces, yo como os he dicho antes, cuando me he presentado, mis orígenes en la fotografía no fueron como narrador especialmente, sino que yo empecé haciendo fotografía de naturaleza. Yo empecé haciendo fotografía de paisajes, de espacios naturales, de lugares y de fenómenos pues, que me interesaba ver, ¿no? Pues sabanas, esto es Amboseli en Kenia, o fenómenos también geológicos o biológicos, ¿no? Pues especies emblemáticas para mí. Estos eran un poco mis orígenes. Esto era el tipo de fotografía que yo hacía al principio. Trataba de abordar diferentes temas del patrimonio natural, ¿no? Desde, bueno, camaleones en Madagascar o, bueno, esto también es Madagascar. Esta es una de las mariposas más grandes del mundo. Y también... ¿Cómo de grande es, por curiosidad?
Pues hará unos 20 centímetros, es como una mano y además tiene las colas más largas de todas las mariposas del mundo. Es la mariposa luna malgache, se llama en castellano. Comet moth en inglés, que igual es más fácil de encontrar. Curioso. Y también, ¿perdona? Curioso, que no sabía Sí. cuál era la mariposa más grande. No es la más grande, es una de las más grandes, pero es la que los machos tienen las colas más grandes del mundo. Esta es una de las... Sí, sí. Y también empecé a documentar, a reportar, pero todavía sin mucho ánimo de contar historias, pues a las comunidades humanas que vivían en algunos lugares de la Tierra, ¿no? La anterior era un mercado flotante de Borneo. Esto es una minería de azufre en el interior del cráter de un volcán en Indonesia. Y esto que se ve azul es el azufre cuando llega a la superficie, se incendia y genera estas llamas de color azul, como si fuese llamas de gas, ¿no? Y ya veis los mineros ahí trabajando entre llamas. La verdad es que es un trabajo bastante arriesgado, pero veis que visualmente es como muy fotogénico. O en fin, ¿no? Al ir trabajando también poco a poco con gente, fui aprendiendo una cosa que luego he necesitado mucho a la hora de contar historias, que es cómo lograr que te acepten, ¿no? Que es una de las cosas igual más importantes para un reportero, sea de temas de conservación o de cualquier otro tema, ¿no? Al final, lograr que esta familia de Madagascar te permita estar en su casa con total naturalidad y tú puedas tomar una fotografía mientras esta mujer da el pecho a su hijo sin que, evidentemente son conscientes de tu presencia, pero sin que les suponga, sin que te posen por un lado y por otro lado sin que esto les genere ningún tipo de malestar, ¿no? El que tú estés fotografiándolos, pues es una habilidad también que poco a poco vas desarrollando, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que yo hacía al principio, pero lo que a mí me fue cambiando mi forma de aproximarme a la fotografía fue que al ir realizando este tipo de fotografías fui descubriendo que había un montón de situaciones desagradables alrededor del mundo, ¿no? Esto que os enseño ahora es deforestación en Indonesia para diferentes aspectos. Esto es para minería, esto es para plantación de aceite de palma. Os pongo esto porque siempre me gusta contextualizar las cosas y es que de aquí a que yo acabe de dar esta charla, más o menos que vamos a estar igual una horita y media, un par de horitas, pensad que solamente en la Amazonia y en el sudeste asiático va a haber 800, el territorio de 800 campos de fútbol menos. O sea, va a haber la deforestación equivalente a 800 campos de fútbol de bosque tropical, ¿no? Entonces, poco a poco, al ir trabajando en temas de naturaleza e ir descubriendo estas realidades, pues esto fue cambiando un poco mi aproximación a la fotografía y decidí que estaba muy bien mostrar el patrimonio natural del planeta, pero hay mucha gente que lo hace y mucha gente que lo hace muy bien. Y, en cambio, pensé que yo quería mostrar estas otras realidades y, sobre todo, al ir conociendo a gente que trabajaba por evitar estas catástrofes naturales, pues yo quise como sumar mis esfuerzos a los suyos para dar voz a estas historias, ¿no? Esto que veis aquí al final es una planta de procesado de aceite de palma, ¿no? En medio de una plantación que es una de las causas más importantes de deforestación en Borneo. Y esta fotografía fue una fotografía que cambió mi aproximación sobre lo que yo quería hacer en fotografía. Esta fotografía, que es la primera fotografía que una persona hizo a la Tierra, desde la Luna, se tomó el 24 de diciembre de 1968 y la tomó el astronauta Bill Anders, que estaba a bordo del Apolo 8 mientras estaban en una misión de topografiar la Luna. Y cuando rodearon la Luna, vieron la Tierra aparecer por la ventana. Y bueno, si tenéis curiosidad y entráis en la web de la NASA, podéis ver ahí hay toda una reproducción con los audios reales de este momento, ¿no? Un momento muy emocionante en que estaban utilizando película en blanco y negro y automáticamente ven la Tierra, deciden que tienen que cambiar a película a color. La Tierra está desapareciendo por la rotación de la nave de la ventana. Es un momento como muy emocionante, ¿no? Bueno, finalmente consiguen tomar esta fotografía y esta fotografía pues realmente es uno de los motores de los movimientos ecologistas de los años 70, ¿no? Es una fotografía que Al Gore ha utilizado muchísimo en sus discursos ecologistas.
es una fotografía que la revista Time ha elegido como una de las 100 fotografías más influyentes de la historia. Y es una fotografía que Galen Rowell, el famoso fotógrafo de paisaje Galen Rowell, calificó como la fotografía más importante que se había hecho nunca, ¿no? O sea, realmente es un ejemplo, por cierto, una fotografía que tiene nombre propio, que se llama Earthrise. Y, bueno, cuando descubrí el gran efecto que esta fotografía tuvo y las grandes implicaciones que tuvo, pues fue una cosa que me motivó mucho a tratar de formarme y tratar de aprender cómo lograr que mis imágenes tuviesen un impacto mayor, ¿no? Y esto me llevó, pues, y sé que Iñaki Relanzón, que estuvo hace unos días aquí, puso el mismo ejemplo, a los grandes contadores de historias, ¿no? En fotografía de naturaleza, que son National Geographic, ¿no? Y este ejemplo, pues, que lo pasaré muy de puntitas porque es el mismo es un ejemplo que habitualmente usamos varias personas, ¿no? Esto fue el fotógrafo Bob Campbell, que estuvo trabajando con Dian Fossey cuando esta estaba empezando su proyecto con gorilas de montaña. Esto que veis aquí, esto sucedió alrededor del año 72. 72 me parece que era, ¿no? Entonces, fijaros el cambio de tendencia que hay en las poblaciones de gorilas de montaña a raíz de este reportaje. Este reportaje sembró una semilla que cambió la tendencia, ahora que estamos hablando tanto de curvas y de tendencias, pues cambió totalmente una tendencia decreciente y hoy en día las poblaciones de gorilas de montaña están creciendo alrededor del mundo y evidentemente que se han hecho muchas cosas, que luego ha habido una película, que ha habido muchas otras cosas que han actuado, pero el trabajo original de Bob Campbell contando la historia de Dian Fossey pues fue lo que realmente cambió la tendencia en esta curva. Y para mí fue muy inspirador descubrir algo así, porque fue cuando me di cuenta de que al final hay mucha gente trabajando por la conservación alrededor del mundo, pero es gente muy anónima. Y es una muy buena combinación el sumar esfuerzos a esta gente que están muy ocupados y haciendo una gran labor, pero que no tienen ni el tiempo, ni la habilidad, ni las capacidades para comunicar su labor y muchas veces acaba cayendo en saco roto porque no llega igual ni al nivel político ni al nivel educacional que ellos aspirarían porque no tienen, como os digo, ni el tiempo ni los medios para hacerlo. Y así que unir mis esfuerzos con este tipo de proyectos pues fue algo que realmente cambió, digamos, la forma o la orientación que yo tenía en la fotografía, ¿no? Qué bueno. Mira, dice Aquiles Dávila en el chat, dice, qué importante es la narrativa. Sin duda, dice mucho de la misión de cada quien en su fotografía. Muy buena. Sí. A ver, también yo creo que la narrativa es una cosa que a mí me llegó, mira, a mí me llegó en un momento dado de mi evolución como fotógrafo y no fue desde el principio, ¿no? Sobre todo yo creo que para bien o para mal, yo creo que tenemos ventajas la gente que hemos iniciado y que nos interesa la narrativa, pero hemos empezado en la fotografía de naturaleza o de paisaje, ¿no? Y es que normalmente la gente que venimos de fotografía somos fotógrafos muy técnicos, hemos entrenado nuestro ojo en la composición, hemos entrenado bien la técnica y muchas veces la gente que llega a historias parecidas desde el fotoperiodismo tienen un poco una falta en este sentido, ¿no? No son igual, no componen tan bien o no afinan tanto con la técnica. Y esto es una ventaja y un inconveniente para mí. Es un inconveniente porque cuando somos muy perfeccionistas los fotógrafos, y yo a veces lo soy un poco, corremos el riesgo de perder frescura porque estamos muy preocupados por la composición, por la técnica y a veces podemos perder el momento, ¿no? Y el riesgo que tienen los que llegan desde el otro ámbito, los que son, digamos, contadores de historias profesionales y la fotografía es su medio, porque vienen del periodismo o de donde sea, ¿no? Pero que no han pasado una evolución más técnica y estética, es que quizás son mejores captando el momento, pero lo captan, cometen errores formales, ¿no? No son composiciones suficientemente adecuadas o la técnica no está suficientemente bien utilizada y entonces el riesgo es que el impacto sea menor, ¿no?
Entonces, es un equilibrio muy interesante que comentaré un poco al final, ¿no? Entre claridad e impacto, ¿no? Hay que intentar ser claro contando la historia y a veces los que llegamos más tarde a la narrativa pues no lo dominamos tan bien, pero podemos tener imágenes más impactantes. Pero en cambio, si eres muy claro, pero la historia no tiene ningún impacto porque las imágenes no funcionan, pues también es... Entonces hay que encontrar el punto dulce, ¿no? Entre estos dos mundos. En fin, ya os he estado diciendo por qué narrar, ¿no? Pero al final... narrar creo que es una cosa muy innata a la humanidad, ¿no? El contarnos las cosas, el contarnos cuentos, ¿no? Aquí veis este grupo de masáis alrededor del fuego. Entonces, ¿por qué no, no? ¿Por qué no tratar de hacerlo con nuestras imágenes? Si lo que nos gusta es la fotografía, también es una forma de redescubrir la fotografía, porque te permite... Bueno, no sé, ahora veis con unos ejemplos, ¿no? Lo que me refiero, ¿no? Esto es una fotografía que yo hice en Borneo. Entonces, esta fotografía, bueno, no es una fotografía excepcional, ¿no? No es una fotografía excelente. Es una fotografía que además no cuenta nada. Es una fotografía de un orangután en una rama, como hay miles de fotografías, ¿no? Esta escena, este momento y este momento es exactamente el mismo, es el mismo individuo. Entonces, bueno, puestos a hacer una fotografía más de un orangután más de las que hay infinidad de fotografías en las redes, pues yo puedo tomar esta fotografía donde doy un contexto y donde pues añado un montón de información visual, ¿no? ¿Es mejor fotografía de un orangután esta que la otra? No, pero igual sí que es mejor fotografía, porque la otra no es una fotografía excepcional de un orangután y esta, sin ser una fotografía excepcional, por el simple hecho de contar cosas, pues tiene un valor añadido que la otra no tiene, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de... Lo digo porque, sobre todo los que venimos de la fotografía de naturaleza, enseguida vemos un orangután y lo primero... Un orangután o lo que sea, lo primero que nos apetece es coger un tele, o no, o puede ser en el paisaje, pero bueno, fotografiar el orangután en su medio, ¿no? Igual está pasando cosas interesantes a nuestro alrededor que contan una historia en cierta forma o que te ponen un contexto y a veces las dejamos escapar, ¿no? Esto es un ejemplo. Y esto es lo que os contaba antes, ¿no? ¿Por qué narrar? Porque te permite cuestionarte cosas y aproximarte de forma diferente a temas que igual no hubieses hecho de la misma forma, ¿no? Esto no es una historia, esto es una colección y además, en mi opinión, no es una colección muy buena. Estos son fotos de las grullas en Gallo Canta, ¿no? Una cosa que a muchos os sonará, Gallo Canta, esta laguna en que hay la migración de las grullas y que muchos fotógrafos pues van a verla y a disfrutarla porque es realmente espectacular, ¿no? Esto es lo que yo podría hacer un fin de semana si voy a Gallo Canta. Pues mira, las grullas son miniaturas y sé que igual no las veis muy bien, ¿no? Pero unas cuantas fotos de grullas volando pues al amanecer. Hay algunos detalles interesantes pues con la luna, algunas peleas. Pero esto no deja de ser una colección. Y como os decía, en mi opinión, una mala colección en tanto en cuanto hay muchas fotos que son relativamente redundantes, ¿no? Pero yo puedo ir a Gallo Canta igual y en vez de estar completamente obsesionado con las grullas, obsesionarme, que es lo que hago yo, con qué pasa en Gallo Canta. En Gallo Canta hay grullas, sí, pero ¿por qué están allí? ¿Qué hacen allí? ¿Y a quién le importa que estén allí? Y entonces, si yo me hago este tipo de preguntas, yo en vez de volver con esta colección, que en el fondo, os la he dejado expresamente unos segundos, ¿no? Pero que, bueno, que enseguida pierde relativamente interés, yo puedo volver con esta colección de imágenes, donde igual individualmente no son mejores y donde sacrifico imágenes que a mí me parecen más interesantes, pero las sacrifico a favor de contar una historia, ¿no? Donde en la primera foto te enseño un plano aéreo de la laguna, así que te contextualizo, te digo, mira, esto es Gallo Canta, que es una laguna que tiene mucha actividad agrícola, enseño la segunda foto, donde pasan las grullas en migración. La cuarta foto la veis muy pequeñita, pero se ve el pueblo de Gallo Canta con un montón de esos puntitos que veis delante son grullas, ¿no? Así que te introduzco que estas grullas pues están en relación o cercanas, ¿no? A la población. Luego sí que hago un poco de historia natural, pues te cuento que viven cercanas al agua, que vuelan por la mañana. Pongo algún detallito que me permite ser más abstracto y más ambiguo. Pues puedo hablar, en este detalle puedo hablar de la interacción con los campos de cultivo. Vuelvo una vez a una pelea entre pollos y puedo hablar de que
cumplen una parte de su ciclo vital pues aquí en Gallo Canta. En la primera foto de la última línea hay grullas en el cielo, que como es una miniatura la veis muy chiquitina, ¿no? Pero hay una chica haciendo fotos, entonces puedo hablar de la importancia del ecoturismo para que haya una buena coexistencia. En la siguiente foto son unas chimeneas que esperé a que pasasen 2 grullas, ¿no? Por encima para generar este símil visual. Bueno, pues este son el tipo de cosas, o la siguiente, por ejemplo, que son las grullas pasando en formación sobre un pueblo. Este son el tipo de imágenes que si no buscas si no te haces este tipo de preguntas de por qué están las grullas, de la importancia de que hay actividad agrícola o no, de si la población local las acepta como algo propio o algo apreciado o no, pues estas imágenes fácilmente se te pasan por alto, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a lo anterior, pues como podéis ver, informativamente es mucho más aburrido, aunque hay imágenes que a mí me parecen buenas, ¿no? La segunda imagen que hay aquí me parece interesante, la primera de la última línea es una imagen interesante, pero prefiero sacrificarlas por imágenes que me acaban contando una realidad de un lugar, una historia. Y yo he puesto este ejemplo porque muchos de los que seguís el webinar sois del territorio español y digo porque Gallo Canta es un ejemplo que nos queda a todos muy cercano, ¿no? Lo digo porque a veces enseñamos cosas muy exóticas, pues podemos pensar que si estuviésemos allí haríamos lo mismo, ¿no? A mí me pasa. Pero he puesto un sitio en el que muchos podéis ir y quizá muchos hayáis ido, igual os lo enseño porque igual es una aproximación diferente a lo que hubieseis hecho y igual os parece interesante, ¿no? Así que igual os parece... Y sobre todo es muy interesante si sois personas curiosas. Yo soy una persona muy curiosa y cuando me hago estas preguntas y las quiero de alguna forma responder fotográficamente, me obliga a mirar de forma diferente, ¿no? Me obliga a prestar atención, pues, por ejemplo, a esta chimenea que os he enseñado, ¿no? Que veis aquí. Pues porque yo trato de buscar. Si yo me pregunto, ¿la gente aprecia las grullas? Pues yo primero me hago esta pregunta a mí mismo, me la respondo y digo, yo creo que sí. Y entonces me obligo a buscar elementos que respondan visualmente a esta afirmación que yo emito, ¿no?